Son las 11 de la mañana con un minuto. Y pues vamos a dar inicio a este webinar que hemos preparado para todos ustedes en este tiempo de epidemia, de pandemia, de cuarentena, de contingencia, como ustedes les quisieran llamar. Al final es un estado de alerta sanitaria. Y bien, el tema como tal, pues es el del coronavirus, que si bien es uno de tantos virus, está ahorita causando incluso que el mundo se esté deteniendo. Y bueno, ¿cuál sería el objetivo general de esta charla? Pues que ustedes como participantes van a poder identificar lo que es un virus, porque habíamos dicho que hay varios tipos de virus, así como lo que es una enfermedad viral, y en específico vamos a platicar del coronavirus. Vamos a ver lo que hay de medidas preventivas para hacer conciencia de la importancia de seguir estas indicaciones. Ok, pues vamos a ver lo que es un virus. Un virus etimológicamente significa veneno y viene del latín. ¿Qué es un virus? No es un organismo vivo, ya que no tiene organitos como cualquier otra célula, llámese mitocondria, nucleolo, llámese vacuola, cualquier organito que se conoce que está dentro de una célula, los virus no lo contienen. Entonces, ¿qué son? Son específicamente cápsulas, únicamente cápsulas que tienen adentro material genético. Recordemos que el material genético es el ADN, que está compuesto por dos cadenas. O también recordemos que esto significa como el RNA. Son estos dos componentes de la cadena genética. Los virus pueden contener ADN o pueden contener ARN o RNA en español. Por lo tanto, entonces, ¿qué es un virus? Son pequeños pedazos de material genético encapsulados. Efectivamente, la mayoría, porque hay virus que no tienen cápsula, únicamente tienen ahí el material genético y andan reproduciéndose únicamente así sin cápsula. Sin embargo, también hay que ver que un virus forzosamente va a necesitar de una célula o un organismo vivo para poder reproducirse, ya que como les había comentado, esto no es un organismo vivo, necesita ser un parásito, necesita una otra célula o bacteria o un organismo vivo para poder cumplir su misión, que es la de replicarse. Por lo tanto, este virus va a necesitar forzosamente ser un parásito. ¿De qué tamaño son? Son entre 20 y 250 nanómetros. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ubicar aquellas reglas que comprábamos cuando íbamos a la primaria, esas reglas de 30 centímetros. Recordemos que vienen divididas en centímetros y en milímetros. Bueno, vamos a tomar un milímetro. Ese milímetro lo vamos a dividir, a fraccionar, a cortar en 1.000.000 de pedacitos. Efectivamente, ese pequeño milímetro lo vamos a fraccionar en 1.000.000 de pedacitos y un pedacito de esos va a ser un nanómetro. Ahora imagínense de qué tamaño es un virus. Es muy, muy, muy pequeño y estamos hablando de 20 a 250 nanómetros. Y hablar en específico de coronavirus va a ser un virus grande, va a ser un virus pesado y ahorita lo vamos a platicar. Para dimensionar entonces el tamaño de un virus y lo que significa y qué es un virus. De ahí pues tenemos varios tipos de virus, no nada más específicamente coronavirus, porque ya conoceremos, recordaremos que está el virus que provoca el SIDA, el virus de la hepatitis, tenemos el virus de la influenza, que todavía estamos en temporada de influenza, ¿sí? Adenovirus, el virus del papiloma humano, etcétera. Si podemos apreciar el rotavirus que está abajo y el herpes virus, se parece mucho a las imágenes que ahora andan circulando del coronavirus. Sin embargo, no quiere decir que sean idénticos, nada más la estructura se parece bastante. Y de ahí entonces que tenemos que considerar que no nada más existen un tipo de virus, existen muchísimos tipos de virus, por mencionar algunos. Pero bien, afortunadamente no estamos solos y tenemos un sistema inmunológico. Este sistema inmunológico es el que nos va a defender en contra de todos estos agentes externos, no nada más de los virus. El sistema inmunológico va a defender de bacterias, de parásitos, de hongos o de cualquier otro agente externo que no sea propio del cuerpo humano o que no genere un bien al cuerpo humano. El sistema inmunológico se puede dividir en dos grandes grupos, uno que está vigilando hacia afuera
y el otro que está vigilando hacia adentro. Los que están vigilando hacia afuera son todos aquellos situaciones en donde llega cualquier partícula ajena, ¿sí? Llámense virus, llámense bacteria, llámense lo que sea, y ahí entonces va a actuar este sistema inmunológico para atacar y eliminar esos cuerpos extraños. Y el que está vigilando hacia adentro va a estar precisamente observando que todo esté en orden. ¿Por qué? Pues porque existen también células muertas que ya no funcionan. El sistema inmunológico que vigila hacia adentro, pues va a eliminar estas células. Existen algunas otras sustancias de desecho que no son benignas para el cuerpo. Este sistema inmunológico lo llega a desechar, a eliminar. O células cancerígenas, este sistema inmunológico también los empieza a eliminar porque células cancerígenas sí estamos produciendo constantemente, nada más de que se llegan a controlar con este sistema inmunológico. ¿Qué pasa cuando no puede este sistema inmunológico ni con los agentes externos ni con los agentes internos? Pues efectivamente puede ocurrir un desequilibrio y una enfermedad. ¿Qué son las células del sistema inmunológico? Aquellas que conocemos como glóbulos blancos, que médicamente se llaman leucocitos. Estos leucocitos se van a subdividir y ¿en qué? En otras células que se llaman neutrófilos, eosinófilos, basófilos, macrófagos e interleucinas, que son sustancias también propias del sistema inmunológico. Un virus va a llegar y va a ser casi siempre, si bien eliminado por el sistema inmunológico, puede ser controlado, porque hay virus que llegan para quedarse. Por ejemplo, un virus de hepatitis, ese virus llega, el sistema inmunológico lo controla, sin embargo, ya no lo puede eliminar, el cuerpo aprende a convivir con él, a controlarlo, que no genere mayor problema. En ocasiones puede generar síntomas, como por ejemplo los fogazos en los labios, son virus de herpes que de repente se llegan a expresar porque ya no se van, son virus que llegan para quedarse. O tenemos virus que sí se logran eliminar, el sistema inmunológico los ataca y acaba con ellos. Entonces, ahora, ¿qué pasa con esta situación? Que los microorganismos llegan a infectar. No es lo mismo infección contra enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Infección es que adquirimos los microorganismos. Vamos a hablar específicamente de virus. Adquirimos el virus, pero el sistema inmunológico llega a controlarlo también, que no desarrollamos ningún signo, ningún síntoma, nada. Y ahí tenemos, entonces, son los famosos pacientes asintomáticos. Pero si el virus llega a poder pelear bastante con el sistema inmunológico y este no lo logra controlar, entonces sí se desarrolla la enfermedad y es cuando presentamos síntomas. Específicamente de una gripe, por ejemplo, pues ya sabemos que es estornudos, lagrimeo, moco escurriendo, etc. Pero eso es cuando ya está la enfermedad. Muchas veces podemos tener alguna infección y no nos damos cuenta, ¿sí? Porque somos asintomáticos. Y una de las características que tiene coronavirus es esa, que no puede desarrollar síntomas y el mayor porcentaje de población solamente iba a estar infectada, pero no va a desarrollar la enfermedad. Eso que quede bien claro y lo vamos a platicar ahorita. Ok, hablando ya específicamente del coronavirus. El coronavirus es un virus zoonótico. ¿Qué quiere decir zoonótico? Que son propios de los animales. Sí, de alguna manera allí nacen en los animales, pero por cualquier causa, motivo o situación, se logran transmitir al ser humano. Por ejemplo, el de la rabia también es un virus zoonótico. Ajá, el virus zoonótico de la rabia pues se puede transmitir al humano. Los coronavirus son un grupo de virus, no nada más este que estamos escuchando hoy día, sino es un grupo de virus que se tienen conocidos e identificados ya desde hace muchísimos años. Pero bueno, actualmente se empiezan a identificar y empiezan a estudiar cada vez más. Así que por eso se dice que este virus zoonótico, una de las hipótesis es de que viene, por ejemplo, de un murciélago, es lo que se comenta. Sin embargo, no hay una certeza de que así fuese. Existen entonces estos coronavirus que se pueden dividir en alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma y delta coronavirus. Este que está hoy día es un beta coronavirus y los beta coronavirus son específicos de los que se transmiten al ser humano. Y este que está y que produce la enfermedad COVID-19 es un beta coronavirus. Ojo, ya vimos que es una infección y la enfermedad es la que ocasiona síntomas. Por lo tanto, el coronavirus, al entrar
pero si se desarrollan síntomas, enfermedad, entonces podemos decir que es COVID-19. Este virus, como se aprecia en la imagen, es un virus que tiene a su entorno unas capas, pero tienen también hay unas proteínas que son en forma de espinas, son glicoproteínas. Estas espinas son características de la reina Isabel, y de ahí su nombre, cápsula de este virus, ¿no? En la imagen de abajo vemos en rosa, pues esta es el material genético que es el RNA. Si tenemos virus ADN, tenemos virus ARN, y coronavirus es un virus ARN. Sin embargo, bueno, pues maldad. No nada más el del día de hoy, también se tiene conocimiento del famoso MERS, ¿sí? Que ocasionó el síndrome respiratorio de Oriente, y este se dice precisamente que fue un contagio a través de los dromedarios, ¿sí? Y también tuvimos una epidemia del SARS-CoV, que ocasionó un síndrome respiratorio agudo severo, y también venía de allá de las tierras chinas, en Guangdong, China, se originó esta causa. Recordemos que allá en China les encanta consumir alimentos crudos, les encanta consumir carnes y pues obviamente pueden haber causas. Pero bueno, tenemos entonces el MERS-CoV-2 y el SARS-CoV-1, porque hoy al que ocasiona COVID-19 es el SARS-CoV-2. Estos tres virus son los que han simbrado la Tierra. Pero bueno, hablando del SARS-CoV-2 que ocasiona COVID-19, ¿cuáles son las características clínicas? Bueno, en primer lugar, la fiebre. Si bien es cierto que muchas enfermedades ocasionan fiebre, bueno, va a ser un dato cardíaco de casos, van a tener fiebre. Y eso es un dato muy importante. De ahí podemos saber que pueden presentar tos, fatiga, producción de esputo. El esputo es la flema que se puede escupir. Un dato bien importante es la disnea, que ahorita lo vamos a mencionar fuertemente, entre otros como escalofrío, congestión nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza. Si se dan cuenta, estos síntomas se parecen muchísimo incluso al de un catarro común. Entonces, esto lo hace difícil para su diagnóstico. De ahí podemos subdividir quizá una clasificación clínica por síntomas, hablando de coronavirus. El COVID-19 puede ser leve, grave o crítico. El leve precisamente va a ser el que va a adquirir el 80% de la población. Es inminente que este porcentaje de población se va a contagiar. No hay de que a ver si ocurre o no ocurre, no, se espera que el 80% de la población se contagie, se infecte, no así pueda desarrollar la enfermedad, que quede claro. De ahí también podemos hablar de un 13-14% de población que va a tener datos graves, y estos van a ser principalmente la dificultad para respirar. Y tiene que ser realmente una dificultad para respirar, no aquello de que, ay, es que como que me falta el aire, pasan unos segundos y unos minutos y ya está normal. No, no, no. En este caso, una dificultad para respirar es eso, no se puede respirar en ningún momento. Y por último, tenemos alrededor de un 4 o 5% que van a ser de síntomas críticos, aquellos que van a necesitar incluso ya una intubación, un apoyo mecánico, ventilatorio mecánico, y obviamente tienen que estar incluso en terapia intensiva. Estos pacientes son los que están en bastante riesgo de incluso poder morir. El gobierno de México ha desarrollado bastantes estrategias y está en constante información con la población, y de aquí podemos ver que hay un algoritmo que dice que para hablar de COVID-19, se tiene que desarrollar o tener al menos 2 de estos síntomas, ya sean tos, fiebre o dolor de cabeza, ¿sí? No los 3, cualquiera de estos 2 que se puedan padecer. Pero aparte, se tienen que desarrollar o estar acompañado de al menos uno de los siguientes síntomas que se ven en la imagen, ya sea dolor muscular, dificultad para respirar, dolor articular, escurrimiento nasal, dolor de garganta, dolor del pecho, etc. Entonces,
aquella persona que pueda tener fiebre, dolor de cabeza y dificultad para respirar, se puede considerar tal vez un caso sospechoso. Y de ahí podemos poder jugar con estos síntomas, porque aquella persona que pues se levanta en la mañana, tiene dolor de garganta y piensa, híjoles, ya tal vez voy a empezar a desarrollar síntomas, pero bueno, un dolor de garganta aislado no nos hace diagnóstico o no nos hace pensar en que sea sospechoso, ¿sí? O un dolor de cabeza no nos hace pensar que sea sospechoso. Debe de cumplir ciertos criterios y al menos estos síntomas sí son importantes. De estos, el más importante para pensar en un probable caso crítico es que el paciente tenga dificultad para respirar. Y hago mucho hincapié en esto, en la dificultad para respirar. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo es la evolución de la enfermedad? Bueno, se dice que el periodo de incubación es desde que entra el virus hasta que se empiezan a desarrollar los primeros síntomas. Y de ahí hay varias literaturas. Dicen que entre 2 días a 5 días, hay quienes dicen que hasta 10 días. Entonces, tiene un periodo de incubación promedio, vamos a decir, de una semana. De ahí, entonces, empiezan los síntomas. Ajá, y en los primeros días de los síntomas, hablemos de los primeros 3 a 5 días, es el periodo infectivo, es decir, aquellas personas que están infectadas, que empiezan a desarrollar sintomatología, van a empezar a infectar, a contagiar a otras personas. Pasado estos días, aunque la persona siga teniendo síntomas, ya no puede contagiar. Es por eso la importancia de la indicación de quedarse en casa y más si empiezan a desarrollar síntomas leves. Y aquí en la imagen nos dice, al principio va a ser el periodo de incubación, no hay síntomas. Ajá, por ahí del día 3, incluso lo menciona entre 2 y 14 días, empiezan los síntomas leves. Puede ser ahí un pequeño escurrimiento nasal, un pequeño dolor de cabeza, etcétera. Y el curso de la enfermedad sigue avanzando. Se le dice que es la historia natural de la enfermedad. De ahí puede curarse el paciente, su sistema inmunológico puede estar fuerte y se puede curar. Si no se puede curar, entonces estos síntomas pueden avanzar y de ahí llegamos en promedio al día 15, al día 10, en donde el paciente sí ya se complica y puede desarrollar incluso una neumonía que se tiene que hospitalizar. Sin embargo, aunque esté en este periodo, en este tiempo de padecer neumonía, se puede curar siempre y cuando esté fuerte en el sistema inmunológico. Pero si no es así y la enfermedad sigue avanzando, podemos ya hablar que después del día 14, del día 15, el paciente se deteriora y puede llegar incluso a una terapia intensiva, en donde sí ya necesita apoyo mecánico ventilatorio. Aún así, en este momento, el paciente se puede curar. Pero si la enfermedad sigue avanzando, si este paciente no tiene sistema inmunológico fuerte, entonces sí puede ocurrir la muerte. Que se aprecie que en cualquier momento de la enfermedad el paciente puede curarse. De ahí se deriva que no hay un tratamiento específico para esta enfermedad, no existe todavía como tal. El sistema inmunológico es el que debe de ganar. Y de ahí entonces tenemos que tener cuidado todo el tiempo, desde los primeros días hasta el momento que sea necesario. Ahora, habíamos dicho, el coronavirus se parece muchísimo a un resfriado, un catarro común, incluso a una influenza. Recordemos que ahorita todavía estamos en periodo de influenza, estamos todavía a 3 semanas de que se termine la temporada de influenza. Pero bueno, la diferencia entre un catarro normal es que el catarro normal va a ocasionar estornudos y comezón en los ojos, se llama coriza, enrojecimiento de los ojos. Ese sería un dato cardinal en cuestión de una alergia o un resfriado. Si se dan cuenta, no hay fiebre, no hay malestar general, no hay nada más, únicamente son síntomas muy, muy leves. De ahí, pues, entonces, la influenza y el coronavirus son casi como hermanos gemelos, se parecen muchísimo. Tal vez pudiera ayudar a diferenciarse clínicamente hablando de la dificultad para respirar. ¿Sí? La dificultad para respirar es la cardinal, pero obviamente esto ya sería en etapas un tanto ya más avanzadas. Pero bueno, de ahí los dos van a tener fiebre, fatiga, dolor en el cuerpo, etcétera. ¿Sí? Van a avanzar de manera muy, muy, muy similar. Bien, se habla del lavado de manos para poder combatir
a este virus en específico, el coronavirus, porque recordamos que les había yo dicho que la cápsula que envuelve el material genético está hecho de glicoproteínas que dan forma de picos para formar una corona. Estas glicoproteínas son vulnerables al jabón. El jabón, ¿por qué? Porque tienen grasa. Entonces recordemos que el jabón destruye la grasa, por así decirlo, se saponifica la grasa, ¿sí? Y entonces rompe estas proteínas, ¿sí? Tienen que haber un contacto directo de alrededor de 20 segundos para que el jabón pueda romper estas proteínas y entonces al no tener ya esos picos para poder anclarse, no va a poder depositar su material genético y no va a poder reproducirse, por lo tanto no se va a poder desarrollar la enfermedad. ¿Qué medidas preventivas, aparte del lavado de manos, se deben de tener? Bueno, importante todos aquellos que son, por ejemplo, la sano distanciamiento, el distanciamiento social que se está promoviendo. Si se tiene algún síntoma sospechoso, como los que acabamos de comentar, acudir al médico. El estornudo de etiqueta, aquel que se tiene que hacer en la parte anterior del codo, y sobre todo consultar información confiable y no creer a lo que la gente está diciendo o en las redes sociales estamos constantemente leyendo. Sí, hay que hacer caso a la información oficial. Se dice que el uso de cubrebocas, bueno, ¿quién debe de usar cubrebocas? No toda la población. Específicamente se recomienda al personal de salud que está en constante contacto y el riesgo de incluso contagiarse porque ve pacientes incluso sospechosos. Estos cubrebocas también los debe de utilizar la gente que tiene sintomatología, no cualquiera, la gente que tiene sintomatología y la gente que de alguna manera puede estar en contacto directo con una persona que está sospechosa o incluso con confirmación de que tiene la infección. De ahí tenemos varios cubrebocas, pero yo les puedo decir que los de esponja y los de tela que se están vendiendo no funcionan, así que no se gaste el dinero en esto. De ahí los de carbón activo. Este, el carbón activo tampoco es tan recomendable, sin embargo, se puede utilizar, pero únicamente va a durar muy poco tiempo. Incluso se dice que 10, 15 minutos es su efectividad y se acabó. Y estos cubrebocas son los que venden principalmente en las farmacias, que cuestan 1 o 2 pesos. Bueno, actualmente tal vez cuesten muchísimo más, pero bueno, si se van a utilizar, tiene que ser únicamente 10-15 minutos. De ahí podemos hablar de los FFP1, que son también recomendables, los de mascarilla quirúrgica, y los N95, que son exclusivamente de uso médico. Y de ahí también, por ejemplo, el de uso quirúrgico únicamente va a tener una durabilidad de 4 horas en promedio. Los N95 pueden durar varios días, pero deben de tener un cuidado específico. La recomendación específica, quedarse en casa, por lo que habíamos dicho, ya que si no se queda uno en casa, el índice de contagio aumenta, como se ve en la imagen. Si nos quedamos en casa, bueno, puede disminuir bastante el índice de contagio. Por eso la indicación de quedarse en casa. Y principalmente los grupos en riesgo, ya se sabe, los adultos mayores, a personas arriba de 60 a 65 años y los niños menores de 5 años. ¿Por qué? Porque los niños menores de 5 años no tienen sistema inmunológico tan fuerte como el del adulto. Y aparte de que el sistema respiratorio termina de madurar hasta los 7 años, por lo tanto se recomienda hacer énfasis en este cuidado. En el caso del adulto mayor, pues su sistema inmunológico también ya no es lo mismo que cuando se fue joven. Aparte de que es muy probable que estas personas puedan tener enfermedades ya agregadas y de ahí también que estas personas con enfermedades agregadas se tengan que cuidar y se consideran grupos de riesgo. ¿Cuáles son estas enfermedades? Aquellas personas que padecen diabetes, que padecen hipertensión, obesidad, que tienen sangre con grasa elevada, que son los triglicéridos, el colesterol, eso se le llama dislipidemias. Son personas que están en grupo de riesgo y obviamente personas que están con su sistema inmunológico deprimido, llámese personas con cáncer, personas con VIH, por ejemplo, todos esos son grupos de riesgo que están ahí y deben de seguir todavía más fuertes las indicaciones. Obtener información legal. Si ya les había dicho, se obtiene información de todos lados, pero yo les recomiendo leer artículos científicos, artículos académicos, pero sobre todo páginas oficiales, la Organización Mundial para la Salud, la
Organización Panamericana de la Salud, o también hacer caso a todos los blogs o artículos de médicos, inmunólogos, infectólogos, etcétera, que son los que realmente tienen información oficial, no las demás personas que, si bien pueden opinar, todo el mundo es libre de opinar, pero pues no tienen tal vez esa formación profesional. El gobierno de México tiene su página oficial de coronavirus, cualquiera puede accesar a ella y obtener de ahí mucha información. Hay artículos, hay gráficas, hay de todo. Así que, bueno, literal, la prevención está en nuestras manos, por lo que ya habíamos dicho. Hay que cuidarnos y sobre todo cuidar a todos nuestros seres queridos, los que estamos alrededor. Y bien lo dice, si nos aislamos el día de hoy, para cuando volvamos a juntarnos, pues nadie nos falte, ya que hemos visto que efectivamente esto va en ascenso y se dice que en mayo viene la parte más crítica, ya que va a haber el mayor número de contagios. Así que, bueno, de mi parte es la explicación. Nos quedan algunos minutos para poder resolver dudas o preguntas. Vamos a leer lo que tenemos en el chat. Si alguien quiere hacer una pregunta. Ok, bueno, si no hay ninguna pregunta, pues agradecemos mucho su presencia, agradecemos mucho su atención. Nosotros somos un grupo, somos Fly at Fitness y estamos para servirles. Nosotros de antemano damos asesorías, nutricionales, asesorías fitness, pero también damos talleres, pláticas y diplomados. Dejamos nuestros datos, tenemos nuestro número de WhatsApp 56 11 60 88 32 o a través de nuestra página Fly at Fitness en Facebook. También tenemos un correo flyat.fitness@gmail.com.